El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él. Y les decía: la cosecha es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que está cerca el reino de Dios. Yo les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y para dominar todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Alégrense más bien porque sus nombres estén inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. El domingo pasado, hermanos y hermanas, recordábamos cómo Jesús tomó resueltamente el camino de Jerusalén. Ese camino largo que nos presenta el Evangelio de Lucas es un camino también bien puesto en esta perspectiva. Va a pasar algo en Jerusalén. Y ciertamente, como dijimos la semana pasada, pues Jerusalén es amada por el Señor no para destruirla, sino para convertirla. Pero algunos discípulos pensarían probablemente que se iban a Jerusalén a hacer una revuelta, a vengarse de todo lo que a estos galileos Jerusalén le había hecho. Y ciertamente Jerusalén es una ciudad de muchas contradicciones, porque primero fue una ciudad marginal y después fue una ciudad hegemónica, una ciudad fuerte, en donde además los sacerdotes de Israel, por tener el templo, impusieron cosas tremendas. También había pasado con los reyes un poco así, pero con los sacerdotes fue peor. Por eso es que el profeta Isaías habla de la alegría de Jerusalén,
porque van a haber cosas nuevas y ya se describen allí tal como Jesús luego lo hará. Se alimentarán ustedes de sus pechos y se saciarán de sus consuelos y saborearán el deleite de sus senos generosos. Yo haré correr sobre ella, sobre Jerusalén, un río de paz, como un torrente de encrecida, la riqueza de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre sus rodillas las acariciarán. Este bellísimo texto de Isaías muestra que entonces el Señor ya desde antiguo tenía cariño por Jerusalén, pero veía que tenía que resolver sus contradicciones. Hoy en todas las ciudades del mundo, incluso en nuestra ciudad de Lima y en nuestros países, el Señor sigue teniendo amor y compasión por ellos, pero sabemos muy bien que en esta situación existen muchas contradicciones, odios, celos, ambiciones, mafias, pandillas, grupos de poder que en vez de tener compasión y cariño por la gente, tienen indiferencia y están en una situación, sobre todo en el sector de los líderes, en una situación muy grave. Y nosotros estamos llamados a reparar ese daño y hacerlo, en el caso de la Iglesia, con la misión que el Señor nos ha encargado, la evangelización. No salirnos de nuestro lugar. Nosotros no estamos para hacer política o formar un partido católico de ninguna clase. Estamos para inspirar con la palabra de Dios las situaciones para que todo el mundo se convierta y todos, cada uno en su lugar, en su grupo, en su interés, desistan una buena parte de su interés para el bien común de todos. Y la Iglesia entonces anuncia que nuestra humanidad, en las situaciones de conflicto y dificultad en el mundo, está llamada desde la fe a transformar su humanidad en una humanidad sensible, generosa, que dé de mamar a los niños, que cuide por la población pobre, y para eso necesitamos que la Iglesia sea evangelizadora, anuncie el Evangelio, sea testiga de Cristo. Es por eso que cuando Jesús va a Jerusalén, manda también a sus discípulos a todos los pueblos, en este caso a 72, el múltiplo de 12, ¿no es cierto? La vez pasada le comentaba a Fernando Carvalho, ¿no? El camino es llegar a los 144.000, que son todos los pueblos de la tierra que se salvan. Es la totalidad de los pueblos, porque Dios quiere que todos los pueblos se salvan. Por eso es que es múltiplo de 12 también. 12 por 12 es 144. Y 144.000 es una idea de totalidad. Totalidad como las totalidades de los meses del año. Totalidad por totalidad, totalísimo. Dios quiere que todos nos salvemos. Porque nos ama. Porque ama a la humanidad. Pero para eso le recuerda su humanidad. Le recuerda que tiene sentimientos de amor. Que todos somos hechos para amar. Y por eso sus discípulos, a pesar de ser pocos, y a pesar de que hay que rezar para que sean muchos más, ¿no? Y nosotros somos muchos más que esos 12 o esos 72. Además de eso, les dice, pónganse en camino. Así sean pocos. Hay que rezar para que el Señor mande más. Pero así seamos pocos, tenemos que salir en camino. Este es el modelo, esa es la idea, la inspiración que el Papa Francisco tuvo cuando dijo, sueño una iglesia en que todo sea siempre en salida, en servicio a las periferias, una iglesia que evangelice, que sea misionera. Y todos en este momento estamos llamados a cambiar. Nos hemos habituado a una iglesia estancada, callada, que está siempre, podríamos decir, encerrada en el templo. Y como dice uno de los cardenales, ¿no?, que inspiró el Papa Francisco, acaba de dar una linda entrevista que podemos enviarles a todos por medio de la página web, ¿no?, en donde habla, ¿no?, en el cónclave que lo eligió, uno de los obispos dijo, hemos encerrado
¿no?, al Señor en los templos y no lo dejamos salir. Y no lo dejamos salir porque nosotros cuando salimos del templo no somos testigos, no anunciamos. Lo reducimos a nuestro pequeño grupo, a nuestra familia. Pero no organizamos a los vecinos, salimos, nos anunciamos mutuamente cómo vivir el amor de Dios que hemos recibido gratuitamente. Por eso el texto hoy día nos dice, pónganse en camino, y reconoce que en Jerusalén y también en el camino existen lobos, existen contradicciones, pero para eso estamos nosotros, para actuar como corderos en medio de los lobos, para convertir a los lobos, no para condenar a nadie, sino para ayudar a comprender las cosas. Y a pesar de que tengamos justamente una pequeña minoría de creyentes, esos creyentes sean fermento en la masa, sean la semilla de una nueva vida, de eso que llama hoy día San Pablo la criatura nueva. No se trata de hacer tales ritos o tales otros, circuncisión o incircuncisión. Lo que importa es ser criatura nueva, renovada en el amor de Dios. Y para eso tenemos que ayudarnos a aprender a amar juntos y a recibir el reconocimiento de que Dios nos ama sin medida. Dios nos ama gratuitamente, sin condiciones, y nos perdona sin condiciones. A veces en la iglesia hemos puesto demasiadas condiciones para el perdón. El perdón, si no es gratuito, no es perdón. No es un perdón interesado. Es un perdón que suscita en nosotros un amor en demasía. Y por esa razón, hermanos y hermanas, el tema fundamental del anuncio está acompañado, ¿no?, en medio de lobos, por una sencillez. Están aquí las hermanas de María Auxiliadora, y ellas son muy sencillas para auxiliar, como la Virgen de María Auxiliadora, ¿no es cierto? No necesitan mucha plata, muchas organizaciones, mucho dinero, muchos esfuerzos, ¿no? Van auxiliando con sencillez en diversas situaciones difíciles. Y por eso nosotros también necesitamos no llevar bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni mucha plata. Y necesitamos concentrarnos, porque el Señor dice aquí, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto es una manera de decir, no tanto que sean irrespetuosos, sino que estén concentrados en su tarea, no se distraigan. Lo mismo dice que visitemos las casas. Cuando nos alojan, quedemos en una sola casa. Hay quien a veces es alojado y es misionero y mejor la mejor casa, ¿no? Como se dice, como para Dios es lo mejor, entonces también para el misionero, para el cura, lo mejor. Y así entonces estamos endiosándonos todos. La sencillez de vida, la pretensión sencilla, no la pretensión de lo impretendible. Y coman lo que les pongan. Y además hay otra cosa importante aquí, que hay que anunciar que el reino de Dios está cerca. Sobre todo cuando hay enfermos, sobre todo cuando hay que auxiliar a las personas. Esto es muy importante porque Jesús lo que hace es enseñar a sus discípulos a acercar el reino, porque a veces pensamos que Dios está muy lejos. Y sobre todo en la época de Jesús, los sacerdotes habían dicho eso, que Dios está tan lejos que es imposible llegar a Él y hay que tener una serie de escaleras que subir. ¿Se acuerdan de esas legiones de ángeles, arcángeles, querubines y serafines? Tronos, potestades, hay una escalera enorme y nunca se llega a Dios. Jesús ha mostrado que todo eso es más bien una devoción del ser humano que ante el temor que le tiene a Dios, pues dice, es imposible llegar a ti. Pero no es lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a un Dios familiar, como ese Dios que se sentó a comer con Abraham y después de eso le dijo, dentro de 9 meses tendrás un hijo, a los 90 años. Y entonces, hermanos y hermanas, Dios come y bebe con nosotros. Nuestro Dios se ha acercado con Jesucristo y nosotros no podemos por nuestra devoción
imponer nuestra devoción, que es una costumbre, que está muy bien, es normal que surja y es deseable también, pero a veces las devociones pues le agregamos cosas, ¿no? Y ya ponemos la jerarquía, el primero, el segundo, el tercero, entonces solamente el primero es el que llega a Dios y el resto, pues lo mismo pasa en la iglesia. Todos tenemos cercanía con Dios porque Él se ha metido con Jesús, muerto y resucitado, en cada ser humano y vive allí, y nosotros como evangelizadores lo único que hacemos es despertar al Cristo que está en cada uno. Ya todos están irradiados por la gracia de Dios y el anuncio del Evangelio es despertar la gracia presente, porque si no tendríamos nosotros la exclusiva, nosotros somos los buenos, esos son los malos, ¿no? Y si no se convierte en espada, metralla, bala, y creamos una cruzada. ¿Se acuerdan de las cruzadas? ¿Han escuchado hablar en la historia de las cruzadas? Donde para tener la fe había que meter la espada. Y ahora tenemos a muchos católicos que piensan así porque creen que el mundo como se está... Es cierto que hay signos de perdición, sí. Pero lo que hay que hacer es sacarle el demonio y para eso hay que anunciarle cariñosamente el Evangelio, sutilmente el Evangelio. Y necesitamos que todos nos pongamos a la obra como cristianos, como católicos, para llenar de amor e irradiar de amor la sociedad y hacer que flote en amor, para que todo el mundo se sienta que es posible cambiar y mejorar. Por eso el Papa Francisco lo ha puesto como una meta fundamental de la Iglesia, el que estemos anunciando el Evangelio siempre, y así con el mismo cariño de Jesús. Es tan fuerte ese cariño que cuando la gente dice, cuando entran en un pueblo y no los reciban, dice él, váyanse a la plaza, sáquense los zapatos, sacúdanlos, les devolvemos inclusive el polvo de su pueblo, ¿ya? Porque no los han querido escuchar. O sea, déjenlos en libertad, no les impongan el Evangelio, que ellos mismos, ya el Señor se encargará. Y luego para alentarlos, porque los discípulos eran un poco rabiosos, porque no los escuchaban algunas veces, les pone, ya el Señor se encargará, y dice, ¿no? Dice, les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Bueno, es una manera de consolarlos, de consolar su deseo de venganza. En ese sentido, hermanos y hermanas, a veces cuando evangelizamos vemos realmente cómo caen los demonios. Porque cuando uno se acerca de verdad, con ternura, con amistad, con cariño, la persona se siente amada y cede. Como Zaqueo lo vamos a ver en el camino de Jesús, ese ricachón que más bien está medio curioso de Jesús, y Jesús le dice, voy a ir esta tarde a tu casa, y ¿no? Baja corriendo y lo recibe con alegría, y inmediatamente comienza a compartir lo que tiene, unas riquezas que se había robado bastante, porque era un mafioso, y se convierte. ¿Pero por qué? Por la sola visita de Jesús. Nosotros hemos visto caer esos demonios muchas veces en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Vengo ahora de Santa Magdalena Sofía Barat, donde la gente tan linda, ¿no? Con toda sencillez se anuncia el Evangelio. Y todo el Agustino está siendo evangelizado preciosamente en medio de todo el drama de lo que significa, ¿no? Un barrio sumamente tuburizado. Pero ahí tenemos que estar. Y nosotros tenemos que estar en todos los barrios pobres y en los barrios ricos. Pero en todos siempre anunciar ese Evangelio que convierte. A veces cuando alguien cambia, decimos, se ha debido a mí. Miren el poder que tengo y que los demonios se vengan abajo. Y que surge el Señor. El Señor les dice, sí, yo les he dado ese poder, de pisotar serpientes inclusive y de espantar el demonio. Pero ¿cuál es el motivo fundamental de nuestra alegría? No que se sometan los espíritus, sino que sus nombres estén escritos en el cielo. ¿Qué significa esto? Que sus nombres, que sus personas, sus vidas, alégrense de que estén en el amor que hay en el cielo, el amor del reino de Dios. Es decir, que ustedes actúan no porque ustedes son poderosos, sino porque el amor de Dios es el que conduce todo
Y el amor de Dios es el amor al cual también vamos cuando vamos a Jerusalén. Jerusalén fue el lugar en donde finalmente Jesús entregó su vida por Jerusalén, como dijimos la semana pasada, por una Jerusalén que él amaba, porque quería reunir como gallina a los pollitos. Él tiene esa compasión también hasta ahora, permanentemente, y lo tendrá con toda la humanidad, porque quiere que la humanidad se convierta. Estemos dispuestos a ser la iglesia en salida hacia esas periferias, hacia esos lugares, para que Él nos mueva y podamos alegrarnos de que nuestros nombres también estén en el corazón del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y que en el próximo camino, junto con la Iglesia de Lima, que está haciendo la reforma que el Papa Francisco nos ha invitado a hacer, en este camino sinodal, esta reforma de nuestra iglesia participativa, en comunión, esta iglesia que quiere ser el corazón de la vida de nuestro país, que todos colaboremos juntos y dejemos llevar por su espíritu para hacer lo que el Señor vino a hacer, el signo del amor en medio de nuestro país conflictivo y difícil, y que así también podamos encontrar los mejores caminos de solución a los problemas que diariamente sufrimos y que vendrán porque las cosas no están tan bien. Dios los bendiga y los acompañe como misioneros, y a ustedes, hermanas de María Auxiliadora, y a ustedes, hermanos del Santísimo Sacramento, que han siempre colaborado con la Iglesia y con la Catedral. El Señor los haga testigos de Cristo y siempre anunciemos su Evangelio de corazón y para suscitar alegría y esperanza en todos.